Segunda epístola del apóstol Juan. Muy bien, hacemos la lectura igual de los 13 versículos. Dice así la palabra del Señor. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Señor bendiga su palabra. Entonces, hermanos, hemos estado llevando este estudio de esta serie de las epístolas del apóstol Juan. Gracias al Señor, ahora hemos ya iniciado, este es el cuarto sermón sobre esta segunda carta. Y así como hemos visto, acá Juan lo que está trayendo a la iglesia, sabemos que esta señora elegida, como vimos en su momento, ¿verdad? El consenso general es que era una iglesia local, podríamos decir, que estaba ubicada en una casa en Asia Menor, a la cual él dirige ahora esta epístola, para tratar asuntos que tal vez podría ser que debido a la ignorancia, tal vez de los hermanos, estaban incurriendo en algunas prácticas, ¿verdad? Que el apóstol les va a señalar y les va a indicar cómo deben hacerlo. Primero, ¿verdad? Les vimos que él comentó acerca de la verdad que está en ellos. Todos los que están en la verdad, esa verdad del Evangelio de Jesucristo, son entonces los que van a andar conforme a los mandamientos del Señor. Y uno de esos mandamientos, entonces, ¿cuál era? El amarse. Y vamos a ver que esta enseñanza de Juan, de estar en la verdad, de andar en los mandamientos, de amarse, era lo que tenían que utilizar por la situación que estaban enfrentando con respecto a los falsos profetas. Eso es lo que en esta mañana vamos a estar compartiendo. Entonces, podríamos decir que esta carta es una advertencia a esta iglesia, que habían personas que negaban a Jesús. Y Juan los va a llamar a estas personas engañadoras, y que probablemente vendrían buscando su apoyo y su validación. Pero la iglesia, les dice Juan, no debía recibirlos. Y gracias a Dios por la lectura que hicimos hoy. Vemos qué hizo Lidia con el apóstol Pablo y con Silas. Los recibió en su casa. Y luego el carcelero también, como leíamos, con gozo, ¿qué hizo? Los llevó a su casa. Les mostró esa hospitalidad a aquellos que son verdaderos siervos. Entonces recordemos que en ese tiempo no había, ¿verdad?, como esa posibilidad de llegar a un lugar y poder registrarse en un hotel, tener una reservación y todo eso, no. Los que eran cristianos, los mismos creyentes, recibían a otros creyentes. Y cuando oían que andaban hablando de Cristo, entonces decían, este era un hermano, es un hermano, vamos a recibirlo aquí en la casa.
Pero ahí es donde Juan les advierte, no, porque hay algunos que están negando la doctrina de Cristo, y a esos ustedes no tienen por qué recibirlos. Como vamos a ver, porque les dice, si lo hacen, ustedes están participando de sus malas obras, que al final esa mala obra podemos decir que era el engaño, presentando un Cristo falso y guiando a las personas a una mentira, a un Cristo que no podía salvar. Que negar la encarnación de Cristo era dejar a los cristianos, y es dejarnos hoy a nosotros sin un Salvador, quitar la muerte sustitutiva de Cristo. Entonces era un ataque directo a la doctrina de Cristo, la doctrina de nuestra salvación. Entonces por eso el apóstol Juan, como vemos, como ese anciano que ama a su iglesia, aquellos que el Señor le ha encomendado, primero los elogia, ¿verdad? Les dice, estoy contento, porque yo he escuchado que muchos de ustedes, o perdón, como él dice, algunos de ustedes andan en la verdad. Y eso me trae alegría. Pero ahora también debemos reconocer algo. Al final, es cierto, los pastores podemos gozarnos de ver cómo la iglesia crece en santidad, cómo la palabra les va guiando y los hermanos van siendo cada vez atendiendo más el consejo y en sus vidas se refleja que están viviendo conforme a los mandamientos del Señor. Pero al final todos nosotros, todos, a que buscamos agradar es a nuestro Padre. Es a Él que podemos decir, Señor, estoy obedeciendo tus mandamientos y sé que esta es tu voluntad. Vivir conforme a tu voluntad. Entonces el tema de hoy que vamos a hablar es cuidarnos de los engañadores. Y el primer punto entonces es, los engañadores se oponen al... De hecho vamos a ver dos puntos. El primero, los engañadores se oponen a Cristo. Y segundo, debemos estar atentos sobre los engañadores. Entonces leamos el versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien eso hace es el engañador y el anticristo. Y mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces, lo que podemos notar aquí, cuando Juan les dice, porque muchos engañadores. O sea, estamos hablando, recuerden que esta epístola fue escrita, ¿verdad?, aproximadamente a finales del primer siglo. Al año 90 aproximadamente. O sea, estamos hablando que ya habían pasado casi 60 años después de que estuvo nuestro Señor. Y lo que Juan ya estaba anunciando, y vamos a ver algunos pasajes, es que habían ya muchos que se estaban levantando. Y ahí es donde podríamos ver el contraste con el versículo 4, donde dice, hay algunos que andan en la verdad, y hay muchos que son falsos. Y tristemente eso es lo que ocurre hoy en día. ¿Verdad? Basta con entrar a hacer una pequeña revisión en YouTube o por medio de redes sociales y ver cuántas falsas enseñanzas hay de muchos. Y eso es una alerta y un cuidado que nosotros debemos tener. Porque al no conocer la doctrina correcta de Cristo, no podríamos entonces discernir el error, discernir aquellos que están enseñando otro Cristo. Y desde el siglo I entonces podemos decir que ya el Señor, inspirando al apóstol Juan, le estaba advirtiendo a las iglesias. Deben saber que andan muchos en todos los lugares y ya llegaron ahí donde ustedes. Deben asegurarse, y eso es lo que Juan les dice. Van a advertir sobre los impostores, también se podría llamar así, esos engañadores. Entonces, viendo el contexto en los versículos previos que habíamos estudiado, lo que Juan les estaba diciendo entonces es, deben asegurarse que ustedes andan conforme a los mandamientos de Dios. Eso es lo primero, entonces. Porque conociendo la palabra del Señor, ellos iban a poder saber quién era falso. Y esto los va a proteger. Es probable, como dice un hermano, que su estabilidad sea puesta a prueba. Y de hecho, hermanos, vemos como la semana pasada estudiamos el pasaje en Apocalipsis 12, de ese dragón que se levanta contra la descendencia de la mujer y viene con ímpetu y con furia contra ella. Y uno de esos ataques que Satanás usa, sabemos, ¿verdad?, la persecución, pero uno de esos también es el engaño. Que dentro de la misma iglesia surjan falsas doctrinas, falsos creyentes que vienen entonces a atacar a la iglesia. Y vemos que desde el siglo I ya estaba ocurriendo. Entonces lo que Juan les está haciendo es, ustedes van a estar a prueba por esos que van a salir. Muchos engañadores han entrado en el mundo. Ahí también podría decirse que esos engañadores que han entrado en el mundo
Podrían ser los que Juan había dicho en 1 de Juan 2, versículo 19, que dice que salieron de nosotros. Son esos que encubiertamente estuvieron, pero ahora han salido. Ya han salido y ahora andan abiertamente enseñando y propagando otra doctrina. Entonces ustedes van a estar a prueba. Entonces, en Hechos 20:29, por ejemplo, podemos leer al apóstol Pablo cuando habla a la iglesia, en su discurso de despedida a la iglesia en Éfeso. Hechos 20:29 al 30 dice, porque yo sé, veo que dice el apóstol. Bueno, leamos el 28, dice, por tanto, mirad por vosotros. Vean que otra vez dice, mirad por vosotros, que es muy parecido a lo del versículo 8, mirad por vosotros mismos. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y vea que aquí Juan le está hablando a obispos y le dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, hermano, esto es algo en lo cual nosotros como iglesia debemos estar vigilantes. Que el Señor nos dejó su palabra precisamente para saber acerca de estas artimañas del enemigo y cómo él puede infiltrarse. ¿Y qué es lo que va a buscar? Atacar a la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, también nos dice lo mismo. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Estas eran las iglesias de Asia Menor. También dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y vean qué van a hacer? Que introducirán, dice, encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos la destrucción repentina. Vemos que eso es lo que el Señor va a hacer sobre esos hombres. Destrucción repentina. Y versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, vemos también, el apóstol Pablo lo habló, el apóstol Pedro y ahora el apóstol Juan. Estos que van entonces a traer, dice, encubiertamente. Y ese es el asunto, hermanos. Si nosotros no conocemos la verdad del Señor, por eso es tanto lo que la palabra misma nos enseña, a meditar en su ley cada día. Porque si no pueden venir, porque no va a venir, ¿verdad? Y así Juan lo está diciendo, ellos no van a llegar y a decir, soy un falso profeta que les voy a hablar acerca de que Cristo no se encarnó, que es la verdad, pero yo les voy a hablar de otro Cristo. No van a llegar así, sino que van a llegar sutilmente, hablando de Cristo, hablando de Él, que como les decía, es lo que hacía esta mujer con el espíritu de adivinación. Sí, estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación, y eso era verdad, pero no creía eso. Y aquellos que vienen así, y es lo que Juan les decía, van a llegar a escondidas y sutilmente van a empezar a meter esas herejías destructoras. Esas disoluciones, como dice el apóstol Pedro, y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, sus prácticas vergonzosas. Estos falsos maestros, ¿qué es lo que van a hacer? Negar al Señor que los rescató. Dice, estos van a adulterar la verdad de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos esto, inmediatamente nos debe asociar. ¿Quién es el que se levanta para cambiar y adulterar la palabra del Señor? Satanás. Ellos son hijos de Satanás. Que vemos que es la obra que Satanás hizo desde el inicio en el Edén. Cuando Dios dio su palabra a Adán y a Eva, Él vino y sutilmente la cambió. No les dijo, no, Dios no quiere que ustedes coman. No, Él dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Ve cómo sonaba parecido, pero le había cambiado el orden, sutilmente. Y eso es lo que van a hacer entonces también los falsos. Quiero que leamos 2 Corintios 13:15, cuando el apóstol Pablo también está defendiendo su apostolado.
Muy bien, hermanos. Muy bien, creo que la cita aquí está omitida. Muy bien, aquí tengo mal la referencia, pero lo que el apóstol Pablo estaba atacando era que habían hombres que estaban diciendo que, o sea, aquellos en Corinto a los cuales Pablo ya les había predicado el evangelio, ahora estaban llegando a decir que Pablo no era un verdadero apóstol del Señor. Y estaban entonces empezaron a hablar otras verdades acerca de Cristo. Que Pablo les decía, yo les llegué y les prediqué el evangelio, pero ahora estos hombres que les enseñan otra cosa, ustedes los toleran. Ustedes los están tolerando a ellos. Y yo, que fui el primero que les llegó con el evangelio, ahora me estaban descartando. Y este es el problema entonces, que las iglesias, porque vemos que eso es lo que estaba ocurriendo, tanto Pablo como Pedro, nuevamente aquí Pablo a la iglesia en Corinto, les está diciendo que dentro de ellos mismos estaban y podían llegar a permitir entonces que eso ocurriera. Creo que es el 11. Ok, gracias. En el versículo 4 dice, porque si alguno, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, ese espíritu es otra persona, ¿verdad? Dice, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice Pablo, bien lo toleráis. Ese es el punto que él les está diciendo. Y el versículo 13, ahora sí, gracias, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hermanos, hay una seria advertencia. Se disfrazan como ministros de Cristo, entran con herejías encubiertas y destructoras, y empiezan a hablar de Cristo, pero una doctrina totalmente diferente. Hoy en día, en este tiempo que nosotros vivimos, realmente la doctrina de la encarnación de Cristo no es tan atacada como en ese tiempo, ¿verdad? No, tal vez no es tan común escucharlo. Puede haber ¿verdad? Alguien que salga con esa herejía, pero se están atacando otras doctrinas sobre nuestro Señor. Se está enseñando un Cristo que es solo amor, por ejemplo, que tolera todos estos tipos de ideologías y de inmoralidades sexuales de nuestra época. Cuando nosotros vamos a la Escritura, que vemos que Cristo habló realmente acerca de las cosas que salen del corazón y que van a ser condenadas, que es todo lo que hoy se fomenta. Entonces, el punto del apóstol es este. Esos muchos engañadores que han salido, ustedes deben discernir cuál es el mensaje que están enseñando. Vemos que el apóstol Pablo, en los pasajes que hemos leído, cuando se atacaba directamente esta doctrina acerca de Cristo, era cuando el apóstol respondía. No exactamente cuando hablaban de él, sino de la doctrina del evangelio, la doctrina de lo que Cristo ha hecho. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Como les mencionaba ahora, puede ser que en muchos casos se hagan ataques o se levanten ataques contra siervos del Señor, pero atacándoles a ellos en su integridad. Y que ahí es donde nosotros decimos, el Señor es el que juzga. Pero cuando el ataque viene contra las doctrinas, contra la verdad, es cuando la iglesia debe levantar la bandera y estar firme en lo que creemos. Gracias al Señor, a nosotros nos ha concedido ser una iglesia confesional, lo cual nos libra de muchos ataques, de muchos errores. Pero ¿cuál es el problema? Que iglesias también que en el pasado fueron confesionales empiezan a desviarse, empiezan a poco ceder a algunas doctrinas. Por ahí puede venir el error y el engaño. Entonces nosotros debemos rogar al Señor, primero tener ministros fieles al Señor. Una de las peticiones como iglesia que debemos tener es que el Señor levante una pluralidad de ancianos, porque eso es lo que vemos que es el modelo bíblico. Deben haber varios obreros, prediquen la palabra. Pero como ustedes como iglesia, todos nosotros como iglesia,
¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a calificar a aquellos hombres? Bueno, el Señor lo ha establecido en su palabra. Él ha dejado las normas que debe cumplir todo siervo que vaya a anhelar, que anhele el obispado y que desee servir. Pero la pregunta es, ¿conoce usted esas calificaciones? Para que cuando eso ocurra usted pueda pesar y evaluar a ese hombre si realmente cumple con lo que el Señor manda en su palabra y evitar entonces así que vengan otros que vengan a enseñar algo contrario a la verdad. Ahora, el apóstol Juan les hablaba a ellos precisamente acerca de eso, primero de andar en los mandamientos y en el amor. Que vean que él dice entonces en el versículo 7, bueno, el versículo 6 dice, y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, ellos estaban llamados, como vimos la semana anterior, a perseverar en este mandato. Los mandatos se resumen en eso, amar a Dios y amar al prójimo. Y él les dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y esa es la razón entonces por la cual ellos debían amarse y estar en los mandamientos. ¿Por qué? Por causa de esos engañadores. ¿Por qué? Porque sí, ellos como iglesia somos llamados a amar a los cristianos, a los verdaderos, para que entonces así nosotros, a través de la ley y los mandamientos, podamos rechazar a los falsos. A eso sí no hay que recibirlos, pero al que es verdadero, ¿verdad? Eso sería lo contrario más bien entonces. A los falsos no los reciban, pero a un ministro fiel muestren la hospitalidad. Eso es lo que Juan más adelante, ¿verdad?, les va a decir. Entonces, amar y perseverar en los mandamientos. Eso podemos aplicarnos como iglesia de esa manera, podemos aplicarlo como iglesia de esta manera. Si nos amamos, nos vamos a cuidar. Si usted ama a su hermano en la carne, o a su hermana en la carne también, usted hace todo por cuidar a ella, por librarle de cualquier peligro, ¿correcto? A él o a ella. A los hermanos en la fe. Entonces, por eso Juan nos dice, si nos amamos, nos vamos a cuidar. Eso es lo que vamos a hacer, como hermanos en la fe. Vamos a velar los unos por los otros. No nos vamos a enfrentar solos a los engañadores. No vamos a ser como Caín, que Caín dijo, ¿soy yo, acaso, guarda de mi hermano? Nosotros decimos, sí, yo soy guarda de mi hermano. Aquellos que el Señor también ha salvado, que tenemos un mismo Padre, yo soy llamado a guardar y vigilar y velar por mi hermano. Somos guardianes de ellos, de los unos por los otros. Sí, entonces, como el apóstol se preocupaba por la iglesia, también nosotros los ancianos que Dios ha puesto acá, estamos para cuidar el rebaño. ¿Cuál es la manera más fiel de hacerlo? Predicando la verdad de la palabra. Y esperamos que esa palabra que es expuesta, que ustedes puedan discernir, evaluar el mensaje, porque también todo lo que aquí se predica a ustedes, hermanos, como se describe en Hechos, como los hermanos de Berea, también deben ser diligentes, ¿verdad?, en evaluar y pesar lo que se está enseñando. Muchos de aquí venimos de contextos donde muchas cosas que se nos enseñaban, decíamos amén, pero que hoy podemos decir, estaba equivocado. Muchas cosas que yo creí, eso no era así conforme a lo que hoy entiendo de la palabra. Entonces aquí también, si ya aprendimos eso, aquí también. Nosotros debemos ser hombres y mujeres que trazamos bien la palabra de verdad. Sabemos, conocemos lo que se nos está enseñando, lo que se nos está predicando y podemos evaluarlo. Como les digo, los pastores vamos a estar y estamos para apacentar la grey del Señor, para cuidar el rebaño. ¿Qué es lo que esperamos? Cuando algún hermano tenga duda, precisamente, acercarse ¿a quién? A sus pastores. Eso es lo más recomendable, que usted venga y pregunte, hermano, tengo una duda sobre este pasaje que usted predicó, no me quedó claro, o no lo entendí muy bien. Entonces usted viene y se acerca y habla. También con la bendición de que tenemos, de que hermanos se estén preparando en un seminario, también es un medio por el cual usted puede ir y preguntar. Porque como hermanos, ¿qué hacemos? Nos cuidamos. No estamos, ¿verdad?, para atacar a aquel que podemos decir, anda en cosas, está cayendo en pecados. No, soy para cuidar a él y vigilarlo. Y en este caso, cuanto más si es hablando de la doctrina de Cristo. Tal vez en algunos contextos no se tenía esa oportunidad, ¿verdad?, de acercarse a un pastor. Tal vez era imposible. Usted tenía que sacar cita y su cita estaba como para meses después. Pero aquí, gracias al Señor, tenemos esa posibilidad. De que si usted quisiera conocer alguna doctrina que usted tal vez lo ha leído en la confesión y tal vez no lo tiene clara, bueno, usted puede acercarse a los ancianos y se puede llevar un estudio con usted para estudiar la palabra y que usted pueda entonces llegar a entender más y apreciar esto que el Señor nos ha concedido, tener obreros
En este caso tenemos al pastor Alexander a tiempo completo. Entonces aprovechar esta gran bendición. Y rogar entonces para que aquellos que se añadan también tengan un liderazgo bíblico. Puedan confesar lo mismo que nosotros. En este caso lo que resumimos en nuestra confesión. Segunda de Pedro 5:2. El apóstol Pedro hablándole a los pastores les dice así. Pero, bueno, Segunda de Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Dice, cuidando de ella. No por fuerza, dice, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Voluntariamente. El Señor llega y coloca este anhelo y este ánimo, podríamos decirlo entonces, y este deseo de cuidar a aquellos que son del Señor. Voluntariamente. Nadie nos está forzando, sino que el Señor ha puesto ese deseo en el corazón de los ancianos. ¿Y qué hacemos? Vamos, vigilamos estos, los que son las ovejas del Señor. ¿Para qué? Para que ellos también crezcan en conocimiento, crezcan en santidad, puedan discernir cuando alguien llegue a sus hogares hablándoles a algún conocido, algún amigo o alguien que escuchan en la televisión o algo que lean en los libros, poder discernir de esto ya se han hablado en la iglesia. Y eso puedo decir que no es conforme a lo que nosotros creemos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Podemos reunirnos con ustedes y estudiar. Si no lo sabemos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a investigar, pero la idea es cuidar el rebaño. Con respecto a los hermanos, ¿qué es lo que Dios llama a la iglesia? Bueno, estar juntos en contra de los falsos. Por eso Juan empieza de esa manera. Porque si hay división, si no nos amamos, puede venir el error y fácilmente puede alguien desviarse. ¿Por qué? Porque no tuvo aquellos que estuvieron vigilando con él, que le estuvieron cuidando. Porque más bien se presentó algún problema, alguna división dentro de la iglesia y no había ese amor para perdonar y cuidar al hermano. Sino que más bien entonces cede fácilmente al engaño. Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa o el que repite la ofensa, divide a los amigos. Somos llamados a perdonar y amarnos. Proverbios 18:19 dice: el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Realmente solo Dios es el que puede destruir fortalezas, ¿verdad? Si recordamos el relato de la ciudad de Jericó. Pero así en el corazón de un hombre que es transformado por el poder del Espíritu Santo, que es lleno del Espíritu de Dios, entonces dice que el amor de Dios es derramado en ese corazón, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces sí podemos amar y perdonar, y que ahora sí, estar listos cuando venga el ataque. Y por eso, hermanos, nosotros debemos ser conscientes de lo que el Señor nos ha estado hablando esta semana. Cómo Satanás viene en contra de la iglesia. Y por eso también una aplicación es pertenecer a una iglesia. Porque aquí es el lugar entonces donde los ancianos cuidan a las ovejas y donde las ovejas se cuidan unas a otras. Hermanos que le van a amar y que van a cuidarle a usted. Y que van a velar por su alma. Y pastores que van a orar y también estar pendientes de sus almas. Muy bien, Juan continúa entonces y dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y ahí es donde estaba el asunto. Y como en los pasajes que leíamos también de Pablo, Pedro, es la persona de Cristo lo que se ataca. Esa es la doctrina a la cual los hombres contra la cual se van a levantar. La doctrina del Hijo de Dios. Sabemos que el único que nos puede salvar es Cristo. Y en el momento en que esa doctrina se desvirtúa, la salvación está en riesgo. Y eso era lo que estos hombres entonces estaban realizando. Hablaban de un Jesús diferente, sutilmente, doctrinas del error en la iglesia. Por eso es que nosotros cada miércoles, esa es una de las peticiones, que el Señor nos ayude a vencer todo error doctrinal. Ellos creían que Jesús no se convirtió o más bien decían que Jesús se convirtió en el Cristo
en un momento en su bautismo, pero después cuando ascendió al cielo, antes de su crucifixión, asciende al cielo. Entonces estamos hablando de otro. Porque nosotros lo que confesamos es que Cristo, desde el momento de su nacimiento, en ese momento ya venía, como la confesión lo dice, dos naturalezas en una sola persona. Su humanidad y su divinidad estaban unidas ya desde el momento de su nacimiento, y para nunca más ser divididas. Y eso fue todo un debate con ese grupo de los gnósticos, como habíamos estudiado en la primera carta de Juan. Que sutilmente ellos hablaban de una revelación, un conocimiento mayor. Algo que no son muchos los que lo tienen, somos pocos y por eso ustedes están en el error. En cambio yo sí he sido iluminado. Entonces usted no puede ver esto porque usted no tiene esa luz, decían este grupo de los gnósticos. Entonces vemos cómo, ¿verdad? Podían engañar a los hermanos. Y por eso es que Juan valientemente se levantaba y les decía, son anticristos, son falsos, son engañadores, son mentirosos. Y sabemos que con la historia de la iglesia están claramente los nombres de esos. Había uno que se llamaba Cerinto, que enseñaba precisamente eso. Después también tenemos aquellos que negaban la divinidad de Cristo, con lo que fue el debate contra Arrio. Y así muchos que a través de la historia de la iglesia han quedado marcados y señalados como falsos profetas. Y en nuestro tiempo es igual. Existen hombres que se levantan en contra de la doctrina de Cristo. Primera de Juan 4:2 dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios, todo espíritu, toda persona es lo que se refiere, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Eso era lo que Juan resumía. Si dice lo contrario, es un falso. Esta herejía entonces exponía un doble agravio. Se opone a Cristo y engaña a los hombres. Y Juan les dice, os he escrito sobre los que os engañan. O podría decir sobre los que están tratando de engañaros. Nuestro Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, lo dijo de esta manera, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que Satanás hace y es lo que hacen sus ministros. Negar la verdad desde el principio. Él ha sido homicida. Sabemos que en el momento en que engañó a Adán y a Eva, tergiversando la verdad, entró el pecado y la muerte en el mundo. Y los ministros de Satanás es lo que van a buscar también. Meter el engaño. Este es el dragón, la serpiente que se levanta contra la iglesia. Negando la verdad, la palabra de Dios y causando divisiones. Lo vemos ya con Caín y Abel, que Caín era del maligno. Nos dice también el apóstol Juan. Y lo mató porque sus obras no eran buenas. Entonces siempre va a existir esta enemistad. Aquellos que son de las descendientes de la serpiente y los de la mujer, los hijos de Dios. Ahora, lo que uno debe conocer realmente es la doctrina del Hijo. En el versículo 9, más adelante, hoy no lo vamos a abordar, pero el resumen que Juan hace es ese. La doctrina de Cristo es lo esencial. Si usted la tiene, usted tiene al Padre. Si usted no tiene esa doctrina, no tiene a Dios. Ese es el resumen. Ahora, nosotros, como iglesia confesional, gracias al Señor, podemos resumir ahí lo que la Escritura, nosotros creemos, enseña sobre la persona del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Esto es Jesús dice, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza de hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades respectivas. ¿Por qué Jesús se cansaba? ¿Por qué Jesús tenía sueño? ¿Por qué Jesús tenía hambre? Porque esas son las debilidades de un cuerpo que está entregado al pecado. Él era sin pecado, como la Biblia misma nos dice, pero tomó esa naturaleza y las debilidades que corresponden a ese cuerpo, a esa naturaleza humana. Dice, y sus debilidades respectivas, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Y al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirle el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham, de la simiente de David,
y según las Escrituras. Entonces dice, de manera que dos naturalezas perfectas y distintas se unieron en una persona. Eso es lo que creemos. Dos naturalezas en una persona. Esta persona es verdaderamente Dios y esta persona es verdaderamente hombre. Aunque un solo Cristo, el Mesías, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. El Señor Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divina, fue completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador. Asumió ese oficio de buena voluntad. ¿Y qué hizo para desempeñarlo al ser nuestro mediador? Nació bajo la ley, Gálatas 4:4. La cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado por nosotros y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos sin ver corrupción. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos, con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo. Y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Eso es un resumen, hermano, de la doctrina de Cristo. Aquellos hombres de esa doctrina atacaban la naturaleza humana. Y ahí es donde Juan decía, entonces decir, esos son falsos. Y todo aquello que se levanta en contra de esta doctrina, nosotros también podemos decir, eso es un falso profeta. Eso es alguien que no conoce al Dios verdadero, no conoce al verdadero Jesucristo. Al que no conoció pecado. Aquel que dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. 1 Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Para aplicar eso a nuestras vidas, hermanos, ¿por qué es necesaria la humanidad de Cristo? ¿Qué es que eso es vital y esencial para el creyente hoy? La humanidad de Cristo. ¿Qué era lo que estos hombres atacaban? Puesto que el hombre pecó, era necesario que el castigo lo recibiera el hombre. Si usted ha pecado, es necesario que usted reciba el castigo. Todo aquel que ha transgredido la ley es culpable delante de Dios. Entonces, al ser el ser humano el que ha pecado, él debía recibir el castigo. Un hombre. Además, como dice un hermano, además la paga del castigo envolvía el sufrimiento del cuerpo y del alma. De tal forma entonces que solo el hombre es capaz de sufrir. Entonces era necesario que Cristo tomara la naturaleza humana, no únicamente con todas sus propiedades esenciales, sino con todas sus flaquezas, como les decía, a las que está propensa desde la caída. Y que de esta manera bajara hasta las profundidades de la degradación en la que el hombre ha caído. Dice, al mismo tiempo tenía que ser un hombre sin pecado. Porque uno que fuera pecador y que hubiera arruinado su propia vida, no podía hacer expiación por otros. Entonces tenía que ser un hombre con las propias debilidades de un cuerpo que pecó, o de un cuerpo, ¿verdad?, que tenía, de acuerdo a las consecuencias del pecado, que él fue sin pecado, pero que a la misma vez fuera perfecto. Ningún hombre puede hacer eso. Nadie más puede ser un sustituto por usted, porque todos hemos pecado. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Por eso es tan importante esto. Tan solo un mediador como Él, verdaderamente humano, que tuviera el conocimiento experimental de las miserias de la humanidad y que se levantara por encima de todas las tentaciones, podría entrar con toda simpatía a todas las experiencias, las pruebas y tentaciones de los hombres. Por eso es importante la obra de Cristo. Por eso es necesario que Él se encarnara. Porque a través de esa obra de Él es que entonces usted, si ha creído en Él, usted es salvo por eso. Por lo que Él hizo. Tomar esa naturaleza. Y la perfecta justicia de Él ahora es contada a su favor. Un pecador es declarado justo ante Dios. Ahora, hermano, ¿es eso lo que usted ha creído? Gloria a Dios si es así. Que usted goza hoy de conocer al verdadero Cristo. Al verdadero Mesías. Y quiera el Señor auxiliarle a usted para reconocer a aquellos que se levanten en contra de esta verdad. Dice Juan, quien esto hace, que habla en contra de este Cristo, es el engañador
y es el anticristo. Como habíamos visto, anticristo es aquel que se levanta en contra de Cristo o que quiere tomar el lugar de Cristo. Y nosotros en este tiempo podemos llamar también de esa manera a todos aquellos que estén enseñando, levantándose en contra de Él, en contra de estas doctrinas. Quien eso hace es un engañador y es un anticristo. Y el versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ahora, lo que Juan aquí no está hablando de ese galardón es sobre su salvación, porque la salvación no es por obras, es un don gratuito de Dios. Juan está hablando acerca de lo que la iglesia está logrando. En ese momento, ¿verdad?, estaban logrando con respecto a conocer al verdadero. Pero que todo eso que estaban edificando podía venirse abajo. ¿Por qué? Por empezar a recibir falsas doctrinas. Que eso, una falsa doctrina de Cristo, afecta nuestra vida espiritual. Afecta la forma en que nosotros nos acercamos a Él. Por eso debemos conocer al verdadero Cristo. Y eso es lo que Juan les estaba advirtiendo. Mirad por vosotros mismos. Y es lo que nosotros debemos procurar. Marcos 13:5, también el Señor les dijo, mirad que nadie os engañe. Tengan cuidado. Usted debe analizar, examinarlo todo. ¿Y cómo voy a discernir todo? Con eso, con la palabra de que Él nos ha dejado. Como les digo, con lo que usted es instruido aquí desde el púlpito, más usted debe ser diligente en el estudio de la palabra del Señor. El fruto de vuestro trabajo, que Él habla entonces de ese galardón. Juan también les estaba advirtiendo, hermanos, puede ser que esto se venga abajo. Quiero leerles en Filipenses 2:15. Filipenses capítulo 2 y versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo, que no he corrido en vano, ni que en vano he trabajado. Todo lo que ustedes recibieron y escucharon, que no haya sido en vano. Lo mismo le dijo a la iglesia en Galacia. Temo que todo el trabajo que hice por ustedes fue en vano. ¿Por qué? Porque estaban hombres enseñando que tenían que volver a la ley, judaizantes. Ese era el problema. La doctrina del evangelio esencial podía desviarse y dice, y al final van a perder todo lo que hemos logrado. El avance en la fe, su santidad, la forma de servirle al Señor, todo. ¿Por qué? Por empezar a escuchar a otros que no son verdaderos, que son falsos. Y eso es lo que Juan entonces les dice. Estén atentos y cuídense. Y esa es entonces también la forma en que podemos aplicarlo para nosotros en esta mañana. Debemos ser cuidadosos. ¿Qué, por ejemplo? Recuerdo un hermano, o dos casos más bien, de un hermano una vez que al querer hacer un bien, ¿verdad? Compartió con muchos hermanos un libro, el cual este libro estaba enseñando algo que no era correcto, una doctrina incorrecta, pero el hermano pensó que era algo bueno y lo compartió con muchos. Recuerdo esa vez, que luego un pastor le llamó la atención. ¿Por qué? Porque el detalle es este, hermanos, y eso es lo que podemos aplicar. Cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de compartir algo, que sea un video, un material, un libro, si es un libro, primeramente, usted tiene que haberlo leído por completo, no como muchas veces que tal vez uno dice, este libro es muy bueno, y uno dice, ¿de qué trata? No lo he leído, pero me dicen que es muy bueno. No eso es ser un poco negligente. Uno tiene que leerlo y discernir y decir, sí, eso se lo puedo prestar a un hermano, porque sé que le va a ser de ayuda, le va a edificar. Ese hermano esa vez hizo algo incorrecto, y sin saber, ¿verdad? Podía estar propagando entre los hermanos algo, una herejía, una falsa enseñanza. O como aquella hermana, recuerdo una vez en una casa que llegué a visitar y que le estaba diciendo a uno de sus familiares que fuera a depositar un dinero a cierta emisora. Y una emisora que claramente tiene falsos apóstoles, bueno, falsos profetas. Y ella sin saber, sin discernir, estaba dando de su dinero para propagar eso. Entonces tenemos que mirar y estar diligentes. ¿En qué estoy invirtiendo mi dinero? Si estoy ayudando a ministerios, que si hay ministerios fieles al Señor
y que sí debemos proveer para ellos según nuestras posibilidades, pero en otros que no enseñan la verdad. Tenemos que alejarnos de todo eso completamente. Diligentes con lo que compartimos en nuestras redes sociales. Tristemente, ¿verdad? Muchas veces lo que se comparte o se fomenta más bien son esos debates. Pero nosotros queremos procurar compartir sana doctrina, el Evangelio. Que más personas escuchen el Evangelio acerca de lo que Cristo hizo. Porque lo contrario, lo que podemos caer es solamente ¿verdad? En vanas discusiones sin sentido. Más bien procuremos, no, voy a compartir esto que sé que el que lo escuche va a estar escuchando el Evangelio. Va a estar oyendo la verdad del Evangelio. Que Dios hizo para salvarle de sus pecados. Es como el del pastor Alexander que nos compartía hace unas semanas acerca de aquel libro que estudiaron en un momento sobre el noviazgo y que años después ese hombre que lo escribió negó abiertamente a Cristo y todo lo que había dicho. Entonces, ¿qué decisión tomó él? No compartir nada de hombres que estén vivos hasta que mueran. Para decir que trazó su vida con fidelidad hasta el final. Y ahora sí puedo hablar de él y compartirlo. Tenemos que tener esos cuidados. Debemos procurar entonces que se extienda el Evangelio. Eso es lo que nosotros, que se nos conozca por eso. Él solo habla de Cristo. Eso es la doctrina, el Evangelio, que queremos que las personas escuchen. Y examinar todo, hermanos, como les digo. Hoy, en este tiempo, hay mucha gente, ¿verdad?, que veo que se ha propagado mucho por YouTube, supuestos apologistas de la fe, ¿verdad? Empiezan a hablar muchas cosas a favor de la verdad, de la doctrina de Cristo, pero años después salen levantándose en contra de todo lo que hablaron, en contra de Cristo. Entonces uno dice, este hombre habló bonito. Inclusive muchos tal vez lo escucharon y de ahí sacaron argumentos para debatir, pero ahora está negando todo eso. Como les hablaba al inicio, el Señor nos ha dado a nosotros la iglesia, nuestros pastores, a los cuales, ¿verdad?, como rebaño, ustedes han aceptado voluntariamente seguir y escuchar y obedecer. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Sí hay hermanos fieles al Señor que ustedes pueden escuchar, claro que sí. Eso no, ¿verdad? No estoy hablando de eso, porque eso es luego lo que Juan va a decir, ¿verdad? Más bien, hospede a los buenos, anuncie y propague a los buenos predicadores, eso sí. Pero también, como les decía, usted tenga esa confianza, no crea, ¿verdad?, de decir que es que creo que están muy ocupados o que no me puede atender. No, venga y acérquese. ¿Para qué? Para que usted entonces pueda ver que realmente estamos velando por sus almas, procurando que usted sea instruido en la sana doctrina, en la palabra del Señor, y que entonces usted sí pueda estar con esa dirección del Espíritu para discernir el error. Y mirad, como dice Juan, les dice, mirad por vosotros mismos. El llamado es a cada uno de nosotros así, mire por usted mismo. ¿Qué está oyendo? ¿Qué está escuchando? Quiera el Señor que eso le esté edificando y que se esté demostrando en su vida, que todo eso que está recibiendo, el Señor me ha guiado a crecer en la fe, me ha guiado a servirle más, me ha guiado a amar más a la iglesia, a amar más a mis hermanos, a servirle mejor al Señor con los dones que Él me ha dado. Entonces sí, estamos siendo cuidadosos, porque vemos que lo que estamos recibiendo está produciendo esa bendición en el servicio al Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos.